Ahora sí, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Estamos en una nueva edición de Curiosos en el Aire. Esta noche con un tema muy particular, a veces recurrentes en algunas visitas o con algunas excursiones cuando el tema lo amerita y lo tomamos y ahí sí hablamos y comentamos sobre de qué se trata. Pero metafísica, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Y qué hay en Córdoba relacionado a la metafísica? Si la metafísica viene de Aristóteles, de los griegos, bueno, vamos a ver y a tratar de adentrarnos y hacer una especie de introducción destacando dos personajes principales que fueron un poco más allá en sus pensamientos. En este momento hacemos la presentación formal, saludamos a la gente que en la semana estuvo ayudando. Muchas gracias a Néstor por la muy buena onda, a la familia de José Álvarez López, a los chicos de la Fundación Guido Buffo también, a todos los que estuvieron promoviendo en la semana, que me estuvieron haciendo comentarios, que me compartieron información, muy buena información. Agradezco también a la gente de Córdoba de antaño, que si yo se los pedía no me lo iban a dar, pero bueno, que me metí en el blog de Córdoba de antaño, ahí en el Facebook, y comenté, che, ¿conocen a esta persona, José Álvarez López? Y mucha gente se comunicó, mucha gente le comentó anécdotas increíbles del profesor, que ya van a conocer de quién se trata, porque es un personaje único, único. Y tenemos una nota muy linda que le hicimos a la sobrina. Hoy el programa hablando sobre la metafísica y vamos a descubrir biografías de dos genios que tuvimos en Córdoba y que vale la pena conocer. Vamos adelante y empezamos el programa. Y con respecto a qué es la metafísica en sí, siempre tenemos que dar algún tipo de previa para explicar de qué se trata, pero tiene tantas acepciones a lo que es la palabra, lo que es los significados, que a veces cuesta un poco explicarlo o resumirlo. Así que les doy las definiciones que salen sobre lo que es metafísica y después vamos ahondando un poco hacia dónde queremos abocar al programa de hoy. Primero, el término metafísica proviene de una obra de Aristóteles. Aristóteles no es que escribió metafísica, sino que simplemente él tuvo entre sus escritos y toda su gran obra, algunos escritos que no le había dado nombre, porque no sabía qué nombre darle, porque no hablaba de algún tema concreto. Eran temas dispersos, ¿no? Esas obras que va a estar compuesta, la obra de Aristóteles, en 14 volúmenes, todos rollos de papiros, independientes entre sí, que se ocupan de diversos temas generales de la filosofía. Los temas son de carácter esotérico, es decir, que Aristóteles nunca los concibió para una publicación, nunca los va a conseguir para una publicación, y por el contrario, son un conjunto de apuntes o notas personales sobre temas que pudo haber tratado en las clases o en otros libros sistemáticos. Por decir de alguna manera, es todo este sobrante de temas que no ingresaban dentro de los temas ya redefinidos por Aristóteles. Tiempo después, el peripatético Andrónico de Rodas, al sacar la primera edición de las obras de Aristóteles, va a ordenar cada uno de estos libros, en realidad cada uno de estos códigos, los va a ordenar detrás de los 8 libros que estaban dedicados a la física, o sea, a la naturaleza, entiéndase en ese momento. De ahí surgió el concepto de metafísica. ¿Por qué? Porque en realidad significa aquello que en el estante está después de la física. Simplemente una ubicación dentro de la biblioteca, nada más. Con lo que posteriormente se entiende a la física en sí como una acepción en el estudio de la naturaleza y los fenómenos de la naturaleza y no limitados en el plano material necesariamente, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Que al principio la denominación va a ser una denominación de orden y posteriormente la denominación va a ir creciendo, ampliándose
Y dentro de las denominaciones generales de lo que estudia la metafísica en la actualidad, vamos a tener que estudiar la naturaleza, la realidad de las leyes y sus componentes. En sí, la metafísica estudia al ser, que hay diferentes acepciones en la metafísica misma. Incluso se puede utilizar la metafísica como una cuestión de no aceptar unos supuestos únicos de la ciencia. Entonces la metafísica lo que hace es problematizar o desnaturalizar esos supuestos dados por grandes genios o por pensadores o por científicos. Entonces lo que hace la metafísica es chocar contra esas realidades y proponer unas nuevas hipótesis en base a su propio pensamiento. De la metafísica, si bien hay varias acepciones, quizás las dos divisiones más importantes son la ontología, la cual se le denomina también como la metafísica general y estudia al ente como tal. Lo que es el ente, lo que es una entidad, lo que es un ser, y sus relaciones. Puede ser un ser o puede ser un objeto, o las relaciones entre el ser y el objeto. Se hacen unas preguntas, como para entenderlo mejor, se hacen preguntas como, por ejemplo, ¿qué es la materia? ¿Qué es el proceso? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Y lo va desarmando, porque trata de ir tomando cada una de esas realidades e ir reconociéndola, pero la ontología va desde lo real, lo palpable, lo que existe. Y después tenemos otra variante que es la teleología, que ya estudia los fines y las causalidades de las cosas y de los fenómenos. Todo tiene una razón de ser y se estudia ese proceso de el por qué está en la Tierra ese objeto, ese ser, esa persona. O sea, es la razón de ser, esa causa. Ahí va indagando en las diferentes causas. Seguramente muchos no entendieron nada, pero pueden después rebobinar. Agarran con una lapicera Bic o con el lápiz y se lo ponen al cassette y rebobinan para poder sacar un nuevo concepto. Sobre la metafísica tuvimos mucho, pero hay mucho material. Y también a la vez yo quise hablar de tres personas, que uno era José Álvarez López, Guido Buffo, y también de Terrera, que para los que conozcan un poco el tema en Córdoba, Terrera es quien tiene ese famoso bastón de mando, el doctor Terrera, que fue un famoso investigador y que hace muchos estudios sobre el Uritorco, pero preferí a Terrera dejarlo de lado y lo vamos a investigar y vamos a hablar de él cuando tengamos un tema más esotérico sobre la ciudad de Serc y los fenómenos paranormales y las luces en el cielo del Uritorco y de todo Córdoba. Así que también vamos a reconocer algo de eso. Bueno, para empezar el día de hoy, vamos al primer tema en sí, que es hablar de José Álvarez López. Bueno, José Álvarez López, un personaje bastante polémico y también un personaje intrigante, porque la gente que no lo conoce inmediatamente dice, bueno, ¿y este señor por qué es tan importante? ¿Y por qué tenemos unas pirámides ahí de fondo? ¿Y por qué este hombre que es tan extraño, no? Y cuando ve, sin embargo, alguna nota que le hicieron en la televisión, de repente se encuentra con un hombre bastante extravagante, con mucho sentido del humor, una persona que, esas personas mágicas, ¿no? Por supuesto que polémico por muchos lados, porque amado y odiado dentro del ámbito científico por diferentes cuestiones, porque lo que él decía y las relaciones que él va a tener van a ser bastante reconocidas. Bueno, ¿quién fue él? Nació ya por 1914, él fue hijo de padres empresarios, Francisco Álvarez y María López. Obtuvo un bachillerato humanista en el León 13 de la ciudad de Córdoba. En el campo de estudio, en su campo de estudio en sí, ahí vemos una imagen a los que estén viendo y no los que estén escuchando por la radio. Estamos mostrando imágenes de quienes fueron sus padres, tanto Francisco como María, imágenes de él cuando era joven, a los 20 años, y después imágenes del pasaporte en los años 80.
En su campo de estudio se focalizó en la física y la química, aunque también, por supuesto que, como muchos de científicos que están en eso, tanto en física como en química, también se desarrolló y muy bien en la matemática. Él también era un industrial, por lo cual tenía muchos conocimientos sobre la industria y también sobre no solo las teorías, sino también las prácticas. En 1957 va a recibir un premio de las ciencias en la provincia de Córdoba. Fue profesor de la Universidad Tecnológica Nacional y fundó el Instituto de Estudios Avanzados de la UTN. Se constituyó como conferencista destacado en instituciones científicas en Inglaterra, Italia, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Brasil. Asimismo, fue el autor de varios trabajos científicos, de los cuales han sido publicados. Al respecto podríamos, por ejemplo, citar, está en inglés, pero entiéndalo. Dimensiones del análisis de la relatividad, que salió en 1961, y después, por supuesto, vamos a empezar a nombrar muchas de las obras que realizó, que son un montón. Vamos a nombrar casi 30 obras que hizo. Quizás la más conocida, El enigma de las pirámides. Muchos años después, en los últimos años de su vida, él se casa con Alejandra Correa Vázquez y se dedica prácticamente a todo lo que es la investigación y posteriormente la publicación y divulgación de sus conocimientos. De hecho, muchas de las anécdotas que contaban, cuando yo preguntaba en los foros a los que los conocían, decían, yo fui alumno de él y él directamente de los programas de la Facultad de Química te sacaba un montón de puntos importantes que te daba la universidad, y él decía, eso no sirve para nada, y te daba lo que él quería. Era bastante particular y muy único, ¿sí? Él decía que muchos de los programas universitarios tenían graves errores y él trataba de subsanarlos. Más que interesante, un hombre muy peleador, por ejemplo, para algunos. Ahí tenemos una imagen de él dando una charla en Miami. También es conocido por la gran cantidad de cartas que se mandó con científicos y gente de la comunidad científica de diferentes lugares del mundo. Así que vamos a reconocer. Pero vamos a ver qué es lo que hizo él en sus obras. Porque en un momento él siempre escribió sobre la ciencia, sobre lo que es física, la química, pero en un momento hizo un clic y empieza a ingresar a este mundo en lo cual ya no se hablaba de lo normal, sino de lo paranormal, de fenómenos que van más allá de la realidad. Y es ahí donde nosotros lo relacionamos con la metafísica. Por ejemplo, algunas de sus obras, por ejemplo, es física y creacionismo. Miren qué cosa contrariada, ¿no? Pero sin embargo, que le da una razón a todos los escritos, no solamente los escritos cristianos, sino también todos los escritos de hinduistas, griegos. O sea, va tomando las realidades de cada tiempo y tratando de relacionarlas con nuestro presente. El valor del hombre, la bioinformática. Les recuerdo que todo esto lo escribe a mediados del siglo XX, no es que lo hace en los años 80 y demás. Escribió libros en los años 80, 90, pero él escribía sobre informática ya en los años 60. El valor del hombre, dioses y robots, interesantísimo. Misterios egipcios, y ahí vamos a desarrollar un poco más eso. Las profecías del Apocalipsis, que menciona el hallazgo de una constante en la estructura fina de la pirámide principal de Giza. El mensaje de la Gran Pirámide, también otra de las obras, ahí tenemos algunas que se ven, Misterios egipcios y El enigma de las pirámides, una genialidad esas obras. Vamos a esta segunda, El enigma de las pirámides, y déjamelo ahí, porque miren cómo llega a ciertas conclusiones. Él, en 1901 salió una obra que él lo que dejó fascinado, sobre todo porque ya tenía esa obra algunas imágenes, y posteriormente esa misma obra va a ser censurada por la comunidad científica. ¿Qué sucede? Él dice, esas imágenes me pareció ver algo, y empezó a hacer especulaciones al principio, empezó a hacer investigación, y de repente empezó a tomar datos, a sacar datos que
buena parte de la comunidad científica no sabía. Ahora, todo esto lo hace 60 años después. La cuestión es que él lo que explica, y posteriormente cuando puede viajar a Egipto, comprueba algo que seguramente muchos de los que les gusta ver YouTube y les gusta ver las diferentes teorías conspirativas seguramente estarán al tanto hoy. Pero él ya en los años 50 y los años 60 ya empezaba a decir, esos cortes que tiene la piedra para las pirámides no son normales. No es que lo puede hacer el hombre con una técnica de golpe y demás. Oye, despacio, cerebrito. Algo así. Algo como que no me llegaba a cerrar, porque decía, hay un hueco de taladro que es imposible que se haga con los taladros de esa época y es imposible que se haga con los taladros de vanadio que se usan hoy en día. Ni siquiera usando el diamante podía hacer esa perfección de huecos como los que están en las pirámides. Entonces él viajó. Y cuando viaja, entra a las pirámides y lo mostraban la parte turística. Y él se quedaba con la bronca hasta que descubre, como se queda un mes en Egipto, descubre que hay un sector donde hay una especie de basurero histórico, donde están las piedras que van desechando, todos los escombros. Y entre los escombros se va a encontrar con algunos trabajos, estos que él mismo vio, que se hicieron hace 4.000 años con esos taladros. Y ahí descubrió lo siguiente. Él explica el poder de los antiguos taladros que usaron los antiguos egipcios, capaces de comer 2,5 centímetros por vuelta sobre la piedra. O sea, el taladro, lo que es la mecha, que hoy le llamamos, que vamos a comprar una mecha que tiene la punta de diamante de vanadio, que le llamamos así, en esa época comían 2,5 en una vuelta. O sea, ingresaba rápidamente. Entonces no es que quedaba como ahora, que queda todo el hueco que va rompiendo y que queda todo poroso por dentro. Sino que lo que hacía es que dejaba una especie de espiral por dentro del hueco. Y de esa manera él se constataba lo que iba comiendo. O sea, eso era una herramienta mucho, pero mucho más avanzada que cualquier herramienta de la actualidad. Esto lo escribió en los 60 y hablamos de la actualidad esta. Comía 2,5 milímetros por vuelta sobre la piedra y una fantástica presión de 2.000 kilogramos. Ahora le hago la comparación con los actuales. En la actualidad, un taladro común hace 0,04 milímetros por vuelta y hace una presión de apenas 50 kilogramos. Yo con un taladro agarro, me pongo contra una pared y la mayor fuerza que puedo hacer, yo con esta mano, es 50 kilos de presión y es 0,04 milímetros carcomo de la pared por cada vuelta del taladro. Una locura, pero él lo sacó a partir de unas fotos que vio y que después la constató cuando viajó a Egipto. Estamos hablando de 1960, estamos todos locos. Bueno, él lo constató en ese momento y lo escribió en varios libros. Él también habla sobre la numerología de las pirámides, sus mediciones y el increíble trabajo que constituye la elaboración y el tallado del único bloque de revestimiento de la pirámide, similar al pulido de un espejo de un telescopio en observatorio. ¿Qué estamos hablando? Ese pulido es un pulido imposible. Hoy en día es un pulido que se puede dar a partir de trabajos muy minuciosos. Bueno, eso lo hicieron hace 4.000 años, una cultura en la cual tenía su espacio funerario ahí. Ahora, con respecto a las pirámides, y tengo muchísimo más porque son hojas y hojas de explicación, hay varias explicaciones porque él no es que solamente especula a partir de o hace hipótesis como todo teórico, sino que empieza a indagar, empieza a investigar, él haciendo sus propios experimentos científicos. A ver, ¿cómo le resumo uno? Uno de esos experimentos era exponer un experimento con unos tubos de ensayos en los cuales hacía el mismo experimento en diferentes condiciones.
Uno es bajo el calor, otro bajo la intemperie, otro en una heladera, otro al aire libre pero en bien resguardo, y otro debajo de una pirámide hecha de cartón. Cuando él pudo ver los cambios que habían alrededor de lo que él había hecho debajo de esa pirámide de cartón, dijo: que la pirámide sea de cartón no importa, pero que sea una pirámide afecta al resultado de este experimento. Cuando empieza a investigar con diferentes componentes químicos, se da cuenta que también afecta a la física de esos químicos. Y esos químicos están relacionados también con químicos que contiene el ser humano por dentro. Entonces, llega a la conclusión. Ojo, que le estoy resumiendo. Oye, despacio, cerebrito. No, despacio no. Le estoy resumiendo un librazo que se puede encontrar en internet. Está difícil, pero se puede. Hay que buscar El misterio de las pirámides, lo van a poder encontrar. O algunas notas muy interesantes. Por ejemplo, la nota que le hizo el ingeniero Casero, en la cual él va describiendo estos descubrimientos. Bueno, la cuestión es que según él, lo que decía, que la pirámide, así como aletargaba los efectos de esos químicos, también podía aletargar el efecto de la vida del ser humano. Él llegaba a una conclusión de que muchos de los faraones buscaban una vida, alargarse su vida, o alargar la vida de las dinastías, para poder seguir gobernando. Y ese era uno de los tantos sentidos que tenía las pirámides de Egipto. Por supuesto que estos mismos después también va a cotejar muchos de estos descubrimientos. Por ejemplo, el tema de dónde sacaron un taladro tan moderno, lo va a cotejar y lo va a mezclar con la ufología, el estudio en cuanto a todo lo que es la actividad extraterrestre. Una persona que muy adelantada a todos nosotros y a toda la gente de su tiempo, que se le acercaba y le preguntaba: ¿cómo es esto? ¿De qué se trata? Vamos a hacer un resumen para poder pasar la nota que hicimos hoy. Por ejemplo, El retorno al comienzo, otra obra que él hizo, que ahí se trata del origen del hombre, la sabiduría antigua, la ciencia, la historia y la mente cósmica. Por supuesto que estas obras, algunas están en mercado libre, hay precios muy diversos, precios muy caros y algunos precios más o menos accesibles, así que están. Lo que yo les recomiendo, si quieren conseguirse una obra, hay una biografía que está en una de las imágenes. Diego, tenemos fotos de la biografía sobre Álvarez López. Ahí tenemos, a los que están viendo por el Facebook Live, en la cual hecha por Dante Pedraza. Así que bueno, Dante Pedraza, si lo pueden llegar a ubicar, no lo pude ubicar a Dante, pero si lo puedo ubicar, puedo divulgar un poco dónde pueden conseguirse los libros, esta biografía al doctor Álvarez López, donde están, entre otras cosas, las cartas que le envía agradeciéndole a José Álvarez López, el mismo Albert Einstein. Albert Einstein le responde a algunas de las cartas que él le envía, hablándole sobre algunos errores que tuvo Einstein en sus trabajos. Una verdadera locura, pero eso es lo que pasó. Tenemos un cordobés que le decía a Einstein que él se había equivocado en algo, y Einstein le responde diciendo: tiene razón, me alegra mucho que en Argentina haya alguien que sepa apreciar mi trabajo. Así que miren qué interesante. Interesantísimo. Bueno, también en la obra de la mente cósmica, el descubrimiento de la naturaleza decimal del átomo, dice: la observación de Cuesta de Benito de la naturaleza decimal del átomo cambia por completo el sentido de la teoría científica, que acepta desde Aristóteles a la naturaleza material del mundo físico. Se establece como base experimental la preeminencia del espíritu sobre la materia, y eso tiene que afectar el fondo de todas las filosofías y también los pensamientos cotidianos
del hombre de la calle. Él hablaba del hombre de la calle como decir, yo no quiero llegar al ámbito científico, quiero llegar al hombre vulgar, a la gente común que está en la calle, quiero llegar a la gente de alguna manera. Y su obra, si bien tiene una complejidad bastante, pero muy interesante, es para que la gente que no tiene conocimiento pueda llegar a tener una comprensión sobre lo que está hablando. ¿Hacemos un resumen? ¿Cómo puedo hacer un resumen de su obra? A ver, les voy a contar. En 1946 sacó la teoría iónica de la rectificación de los semiconductores. En 1946, el mismo año, diagramas térmicos y anisotropía eléctrica. En 1950, física del creacionismo. En 1956, concepto del tiempo en la relatividad especial y concepto de la masa de la relatividad general. En el mismo año. El 56, significado de la paradoja del reloj. El príncipe de la variational homogeneity, no sé inglés, tampoco, bueno, era algo así, en el 57. La autopropulsión, en el 59. El Aya Yoga y la ciencia moderna. Él habló de yoga en el año 59 cuando no era algo conocido en nuestras tierras. Hablaba de yoga. Y miren esta interesante aclaración, porque después va a hablar un libro muy interesante para toda la gente que me sigue ahí, que hace diferentes tipos de terapia, el yoga eléctrico. He leído, tuve la suerte de estar cerca de una de las obras de yoga eléctrico y la verdad que me dejó pasmado por los conceptos que tenía sobre la electricidad en el cuerpo humano, que yo de eso algo más entiendo, sobre las energías, pero él lo habla desde su punto de vista técnico. Más que interesante, pero más que interesante. Autopropulsión, el valor del hombre, en 1960, muy buen libro también. Realidad de la Atlántida. Relativismo dimensional del análisis, del año 61. Experimentos sobre la respiración asimétrica. Otra cosa muy interesante, también con ver con el yoga. El enigma de las pirámides, de 1965. La vida extraterrestre, de 1968. Escribió vida extraterrestre mucho antes de todo lo que pasó en el Uritorco en los 80. Mensaje de la Gran Pirámide, Retorno al Comienzo, Hombre náufrago del cosmos y Cábala y los cabalistas del año 2004 va a ser una de las últimas obras, ¿sí? El tiempo de la cuarta dimensión, entre tantas otras. Es una genialidad, la verdad que fue una persona de luz. Tuve la suerte de poder encontrar familiar a la sobrina, así que vamos a pasar una nota de la sobrina de José Álvarez López. ¿La escuchamos, Dieguito? Vamos adelante. Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Bueno, ahí estamos con Helen, quien es sobrina de José Álvarez López, y que nos va a contar algo sobre su vida. En realidad vamos a preguntarle, porque si bien nosotros hemos hecho una búsqueda de información, hemos posteado en algunos lugares donde, bueno, por ejemplo, la página de Córdoba de Antaño, que mucho material nos dio, de mucha gente se ha referido a él como un genio, un gran profesor. Bueno, que nos cuente algo de cómo era esa convivencia en la vida con un genio. ¿Nos puedes contar algo? Pepe era una persona muy sencilla, no tenía aires de genio, era muy sencillo en sus costumbres. Lo que se le veía la inteligencia era en sus ojos y en su risa, porque se reía mucho y hacía chistes, contaba anécdotas con picardía, te explicaba la teoría de la relatividad con una sencillez y una picardía que no podías creer que fuera tan fácil que te lo explicara. Y hablaba de la NASA como si estuviera a la vuelta de su casa, hablaba de grandes científicos como Einstein, como si fuera una persona común y corriente. Tiene una anécdota que es muy conocida cuando él le corrige un cálculo matemático a Einstein, y en su casa de Unquillo un día me muestra la carta y me dice: mira quién me escribió, y me contestó que tenía razón en la corrección del cálculo que le hice. Y yo leo, era chica, tendría 15 años, y leo y decía AE. Me dice: ¿sabes quién es?
¿no? Le digo, no sé, te escribió y te agradeció porque decía gracias por corregirme el error. Dice, y era todo, hacía toda una historia, una anécdota, Albert Einstein, y hablaba como si fuera un científico de acá a la vuelta. Así que nada, era muy sencillo, tenía su casa llena de duendes, los yuyos altos, paredes cubiertas de libros, pero siempre era alegre, se reía, era un placer ir a visitarlo porque contaba anécdotas y nos reíamos mucho. Sé que tenía premios importantes porque mi papá, siendo científico también, me dijo que los premios que había ganado en Londres y en distintos lugares eran muy importantes, pero él nunca los nombraba, ni sabíamos ni de qué se trataba, y nunca hacía alarde de nada, de todas las cosas importantes que había hecho en su vida. Queríamos preguntarte también, ¿quién fue José Álvarez López? ¿Quién fue para usted, desde ustedes? ¿A quién fue para nosotros? Nosotros era un tío muy especial, muy querido. Tenía otra casita en Nicho Cruz, al lado del río, y nos encantaba ir a visitarlo con su esposa Alejandra, que siempre cocinaba muy rico, y charlábamos, nos reíamos, y la verdad que era un placer estar a su lado. Tenía muchos amigos, lo querían mucho, y era muy inteligente, entonces todas las conversaciones eran, la verdad, que muy interesantes. Así que ese es nuestro recuerdo, el haber compartido con él cosas muy sencillas, pero charlas, y esa risa que él tenía, pues se reía mucho y tenía esos ojos pícaros. Y bueno, y todas sus anécdotas, todas sus vivencias por el mundo, la verdad que era muy, muy interesante. Y una última pregunta sería, ¿cómo sigue el legado de José Álvarez López? Si de la familia hay continuidad, si hubo discípulos que continuaron su obra, ¿cómo continúa? ¿Cuál es el material que les legó a ustedes como familia? ¿Qué nos podrías contar? La verdad que, bueno, nosotros tenemos sus libros, eso es lo que yo sé en la parte de todo lo que él estudió, de todo lo que escribió sobre las pirámides y bueno, de todo lo que investigó. Tiene la Cábala bíblica, que también es muy interesante, y bueno, muchas cosas interesantes están en sus libros. Y así como otra anécdota muy linda de parte de su esposa y de sus amigos, es que él murió hace varios años, y aún al día de hoy la escuchaba a mi mamá, que era su prima, que decía, bueno, me tengo que ir. ¿A dónde? Es que hoy le festejamos el cumpleaños al tío Pepe. Y yo, pero mamá, el tío Pepe murió hace como 10 años. Ah, sí, dice, pero nosotros nos seguimos juntando el 31 de julio, iban todos a su casa, los amigos, los parientes, y festejaban su cumpleaños como si él todavía estuviera acá. Y Alejandra, su esposa, siempre se encargó de preparar la comida, de recibir a todos, y era muy alegre y le gustaba festejar y pasarla lindo. Ese era el tío Pepe, una persona muy alegre y muy divertida, que le gustaba festejar. Muy bien, muchas gracias a Helen Puller por la nota. Excelente, en conocer la historia, esa anécdota familiar, ¿no? Tío Pepe, ahí está. Bueno, por supuesto que también a toda la gente que participó, que me envió fotografías, a mucha gente que opinó también, Adriancito Sac, que lo llegó a conocer, que estuvo en una de sus charlas. Hola Gustavo Bengo, ¿cómo está? Ahí allá en Rosario, Liliana de La Plata. Estamos hablando con Néstor Molina, que me ayudó también mucho en esto, la Vico. Vico, este tema te va a gustar mucho, y más que interesante este tema. La Maru, que también mandó algunos mensajitos antes del programa. Adriancito Sac, la Yani, Viviana Cáceres también. Gracias a Graciela Gabach también, que me han mandado mensajes. Así que gracias a todos.
vamos con la segunda parte y empezamos a hablar de otro genio que estuvo en Córdoba, como va a ser ni más ni menos que Guido Buffo.